Buen martes, Rocío Fonti. ¿Cómo te va? Estamos en una panadería porque no solo que no bajó el precio de la harina, sino que podría volver a subir la semana que viene. Para hablar de este tema estamos con Diego Rubio, que él es referente de la Asociación Industrial de Panaderos. Hola, Diego. Buen martes. ¿Volvería a subir la harina? Mira, a nosotros tenemos dos versiones. Una la que nos dice el gobierno a través de la Cámara de Comercio, que era que a partir del día 15 tendría que estar implementado ya el fideicomiso y funcionando. Claro, recordemos que este fideicomiso es el convenio que pudieron negociar con el gobierno, en donde fijaron un tope de 270 pesos. Era un convenio por el cual el gobierno retenía un porcentaje que estaban teniendo de más los exportadores de procesado de soja, que eso en vez de quedárselo los exportadores iba a ir a un fideicomiso para que con eso se ajuste el precio de la harina. Según la cuenta que hacían, ese fideicomiso iba a alcanzar para que la harina baje más o menos alrededor de los 1.400, 1.500 pesos la bolsa, contra los 1.900, 2.000 que está ahora. La fecha de inicio de ese fideicomiso era abril, y la fecha de ejecución para el descuento en la bolsa de harina iba a ser a partir del 15 de abril. Todavía de eso nada, y los molinos a nosotros no nos hablan de una posible implementación. Ellos lo que dicen es que no tienen, que no, por lo menos los vendedores lo que nos dicen a nosotros es que no lo van a cumplir. Que no lo van a cumplir y que encima va a aumentar. ¿Aumentaría la semana que viene? Bueno, eso fue la sorpresa con la que tuvimos esta semana, es que nos dicen los vendedores que está subiendo entre un 5 y un 7% el trigo a nivel internacional, y que si eso no retrocedía en el transcurso de esta semana, la semana que viene se iba a ver reflejado en el precio de la harina. Para ponerlo en números, ¿cuánto sale hoy el kilo de pan y cuánto podría salir la semana que viene? No, es que nosotros no queremos trasladar eso al kilo de pan. Hoy el kilo de pan tendría que estar, como en Buenos Aires, en 350 pesos, 330 pesos. Y el acuerdo que se había firmado con Feletti era que se retraiga a la franja entre 220 y 270. Pero la realidad es que en Rosario ninguna panadería llegó a esos números, porque todos estamos muy esperanzados y confiados en que se iba a que se iba a respetar el acuerdo. Entonces uno decía, bueno, vamos a aguantar nosotros 15, 20 días trabajando con un margen mínimo y esperando confianza de que ese acuerdo se cumpla. El tema es que ¿hasta cuándo esperar cuando ni siquiera hay una fecha cierta? No es que a nosotros nos han notificado y nos dijeron, no, miren, no va a ser a partir del 14, va a ser a partir del 20. La notificación nosotros que teníamos era que iba a ser a partir del 14. Pero y sumado a esto se traduce también otros incrementos como el del aceite, margarina, todos elementos que se necesitan como materia prima para la elaboración aquí de los distintos productos que ustedes venden. Sí, es un problema gravísimo que se está viendo, porque en la mayoría de los insumos que nosotros usamos, los aumentos no tienen que ver con la inflación de ese, que es muchísimo igual, ese 6% del mes de marzo. En total acumularía, si no me equivoco, la inflación hasta hoy no llegaría al 20%, si sumaríamos los 3 meses. Tendría que estar por debajo del 20%, era un 4 y un 7, si no me equivoco. Pero nosotros en el rubro nuestro tenemos en harina de un 110%, en aceites y margarina en el orden de entre el 90 y el 100%, las grasas casi el 90%, entonces hacen que la actividad sea muy, muy difícil de sostener, más teniendo en cuenta que estamos hablando del 90%, pero ni siquiera en un año. Estamos hablando que eso se dio en 3 meses, de diciembre a hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Rocío Fonti, escuchábamos entonces recién a un referente de la Asociación de Industriales Panaderos hablar sobre esta problemática. Bueno, ¿se va a respetar o no se va a respetar entonces esos acuerdos que han realizado con el gobierno nacional, en donde se ha establecido un tope para fijar el precio del pan? A esperar entonces, porque los molineros les anuncian a los panaderos que la harina volvería a aumentar.